Un saludo cordial, compañeros. Como lo prometido es deuda, en esta ocasión vengo a traerles todo lo referente a lo que es el componente electrónico conocido como diodo. He preparado un material bastante interesante acerca de este componente, qué es, cómo funciona, cómo actúa en una línea, cuáles serían los tipos de diodo, entre otras definiciones. Comencemos. Un diodo es un componente que circula voltaje en un solo sentido, de ánodo a cátodo, es decir, de positivo a negativo. Se podría decir en etimología del diodo que es una válvula, ya que por su configuración, al pasar voltaje de su ánodo a cátodo, automáticamente en el cátodo crea una barrera para evitar que el voltaje vaya de vuelta a la línea. Como vemos acá, este sería el símbolo en un plano esquemático. Este que vemos acá sería el símbolo en un plano esquemático. Los invito a que más adelante investiguen cuáles son los símbolos de los componentes electrónicos, para que así a la hora de interpretar un plano esquemático no estén tan perdidos, ya que hay varios tipos de diodos y el símbolo cambia de acuerdo al diodo. Si nos ponemos a detallar, el diodo tiene bastante relación con lo que acabamos de decir ahorita, ya que como vemos aquí, el ánodo indica como una flecha que diría a dónde va el voltaje, y el cátodo tiene aquí como una especie de franja indicando la barrera para evitar así que el voltaje vuelva a la línea. En electrónica existen muchos tipos de diodos. Algunos se conocen como rectificadores, diodos Zener, diodos TBS, diodos Schottky, entre otros, ¿verdad? Los más utilizados, los más comunes son eso que acabo de mencionar ahorita. Más adelante tengo un video preparado con diodos reales de cómo funciona cada uno de ellos. Inclusive tengo un diodo TBS que encontré para que vean la función que cumple este a la hora de ponerlo en un circuito electrónico. Comencemos con el diodo rectificador. El diodo rectificador es el antes ya explicado, ya que una de las tareas principales del diodo es rectificar el flujo de voltaje al haber un consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo un circuito previamente ya realizado, ¿verdad? Tratando de explicar cómo sería un circuito de carga, o cómo sería o cómo actuaría, ¿verdad? Lo que es la solución de la carga falsa. En el foro tuvimos una discusión o un debate, digamos así, de cómo sería la función del diodo a la hora de aplicarlo en una carga falsa, a la hora de solamente solventar de manera alternativa una carga falsa, ya que no contamos con el repuesto. Puede ser un IC de carga, puede ser un regulador de carga, puede ser un PMI principal para no resoldar, o sea, muchos factores que tal vez no nos impliquen la carga falsa. ¿Qué pasa? Aquí estoy emulando los 5.2 voltios, ¿verdad? Como vemos acá, serían los 5.2 voltios que el cargador está entregando. Cuando coloco el diodo, ¿verdad?, para rectificar ese voltaje, al haber un consumidor, en este caso coloqué un LED indicando que sería la batería, ¿verdad?, la batería que está recibiendo la carga. Al haber un consumidor en la línea de voltaje y esto que vemos acá es simplemente un multímetro, disculpen la interrupción. Esto es un multímetro que me indica el voltaje que está circulando, para que ustedes también lo vean de manera más explícita. Al haber un consumidor, que en este caso sería el bombillo, el diodo rectificará la corriente y de 5.2 voltios solo entregará 4.48 voltios. Es decir, que está restando un total de 800 milivolts, para luego entregar una carga final al consumidor de 44.8 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? El diodo funciona como un depurador. Él rectifica ese voltaje, ve qué es lo necesario que requiere el consumidor, y simplemente lo rectifica, valga la redundancia, elimina picos de voltaje, elimina interferencias en la línea, etc. Por lo general este sería el circuito normal, ¿verdad?, para solucionar la carga falsa, pero muchas veces esto emite temperatura. Estuve investigando un poco más y se le puede agregar una resistencia.
Pero antes de agregar la resistencia, que acá la tengo previamente ya valorizada y todo, cabe destacar, ¿verdad?, que los diodos generalmente tienen una resistencia interna. En este caso hay diodos que varían de 200 milivolts hasta 1 volt completo, o tal vez más, depende del circuito para donde se hayan configurado. En los casos de un diodo rectificador, por lo general son de 200 milivolts, 400 hasta 800 milivolts. En este caso es un diodo 800 milivolts. No puedo modificar el voltaje, pero por el cálculo que hacemos, al restarle a los 5.2 voltios 800 milivolts, nos daría el aproximado de 4.48 voltios restantes. Cuando hay un diodo de menos resistencia, es decir, de 200 milivolts, esa misma resistencia se le restará al voltaje entrante y nos dará el resultado final o la carga final de entrega al consumidor, ¿verdad? En este caso, como dije anteriormente, tal vez esto emitiría un poco de temperatura debido a que no hay alguien que respalde ese diodo o que lo acompañe en su funcionamiento. Estuve averiguando cómo agregar una resistencia. De hecho, en este programa solamente es por prueba nada más, pero en la vida real hay que saber un poco más de cálculos y buscar una resistencia adecuada para emplearla acá en este circuito. Aquí voy a agregar la resistencia de 5 ohmios a ver qué pasa. Vamos a agregar la resistencia. Al yo agregar la resistencia, ¿verdad?, la resistencia también actúa como un recibidor de la carga que él está restando, que el diodo está restando, y así podría disminuir la temperatura. Inclusive el voltaje, como vemos acá, disminuyó 200 milivolts más para entregar al consumidor un total de 42.7 miliamperes. Esto es por lo menos lo que sería un diodo rectificador. Y esta sería la resistencia. La resistencia se coloca para ayudar a ese diodo a seguir rectificando esa línea y que, por digámoslo así, él no se canse y no emita tanta temperatura a la hora de aplicarlo. Ahora veamos cómo actuaría un diodo, ¿verdad?, que tal vez muchos se lo pregunten, un diodo inverso, o tal vez en un diodo no polarizado o en polarización inversa, como se le llama. Aquí tengo también otro plano previamente ya modificado, y aquí, como podemos observar, ¿verdad?, el diodo está al revés, es decir, con su cátodo directo al positivo y su ánodo entregando el voltaje. Pero aquí, como vemos acá, no hay ningún voltaje. Hay un voltaje casi igual a cero, pero les explico por qué. Los diodos, por lo general, ¿verdad?, cuando comienzan a recibir de manera inadecuada el voltaje, se le conoce como polarización inversa. El diodo tiene cierta tolerancia. De hecho, hay diodos que aguantan hasta 50 voltios antes de colapsar. ¿Cómo colapsa? Cuando se le comienza a transmitir energía negativa al diodo, es decir, como en este caso, él tratará de impedir esa energía y mantendrá el voltaje casi igual a cero, como vemos acá. Pero cuando el voltaje alcance un valor negativo alto en magnitud, ¿verdad?, pasará algo que se conoce como voltaje de ruptura. Cuando pasa esto, el voltaje va en reversa y tiende a aumentar súbitamente y podría afectar en la línea donde se encuentra ubicado, es decir, podría afectar al consumidor en este caso. Hay veces, que son muy pocas, por lo menos en el área de carga de un teléfono, cuando el diodo está dañado y ciertas variaciones en el voltaje. Tiende a dar picos de voltaje, inclusive cuando tenemos una fuente midiendo esos consumos, tal vez podemos darnos cuenta que la aguja se mueve un poco, tiende a vibrar cuando está cargando, y puede ser que un diodo tenga una fuga, y ya veremos más adelante cómo saber si el diodo tiene una fuga o no, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué pasaría con eso que acabo de explicar ahorita. Cuando el voltaje crece, ¿verdad?, crece a mayor magnitud, el diodo comienza a ceder. Como vemos acá, el diodo comienza a pasar voltaje
hasta que llega a un punto de ruptura. Ahí estoy subiendo el voltaje. Si subo más el voltaje, el diodo comenzará a transmitir más. Llegará a un punto de quiebre, un punto de ruptura que ya pasará más de 1 voltio. Ahí por lo menos, como nos dimos cuenta, a 203 voltios, aunque dudo mucho en un teléfono envíe 203 voltios, pero solamente es una prueba. Nos dimos cuenta que el diodo se rompió y ya comenzó a pasar el voltaje, cosa que no debería, porque el diodo está directamente creado para esto, para evitar que el voltaje devuelva la línea, ¿verdad? Encontraremos diodos inversos o diodos no polarizados, pero en este caso sería un diodo Zener y ya vamos a hablar de él. Quiero que tengan en claro esto, ¿verdad? Que es un diodo rectificador y cómo funciona a la hora de aplicarlo en un circuito de carga falsa, como lo que veníamos discutiendo en el grupo. Bueno, vamos ahora a continuación con el diodo Zener. Casi por un momento olvidaba cómo explicarles cómo es el diodo en real o en la vida real, por decirlo así. Es como este diodo que vemos acá, ¿verdad? Este sería un diodo convencional, un diodo rectificador, este que vemos acá, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cómo identificar cuál es su ánodo y cuál es su cátodo? Rápidamente. Por lo general siempre el diodo tiene una franja dibujada aquí indicando que este es su cátodo, ¿verdad? O su negativo, y su otro polo sería su ánodo. Por lo general es esto así, o sea, tiene una franja acá que indicaría, ¿verdad?, que este es su cátodo, su parte negativa, y este es su parte positiva. Tal vez algo no es muy relevante, pero quería aclarárselos antes de proseguir con el diodo Zener. Bien, muchachos, seguimos entonces con el diodo Zener. Para comenzar, este es el símbolo del diodo Zener encontrado en un plano esquemático, ¿verdad? Disculpen aquí el dibujo. Este es un diodo Zener actualizado, ya que el del programa es un poquito desactualizado, pero este sí es el actualizado, ¿verdad? Redundancia. Y así lo encontraríamos en un plano esquemático, ¿verdad? ¿Qué es un diodo Zener? Un diodo Zener sencillamente es un diodo creado para los voltajes de ruptura, como dije anteriormente y expliqué anteriormente, ya que un diodo convencional no podría recibir una carga de manera inversa porque se rompería, ¿verdad? Acuérdense de que el diodo general circula de ánodo a cátodo, como vemos aquí, pero el diodo Zener circula energía de cátodo a ánodo, ¿verdad? Están hechos para el voltaje de ruptura, como dije anteriormente. Cuando este diodo real generalmente es aplicado como un regulador de carga o un limitador de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Están simplemente hechos para que cuando venga una carga, ejemplo, de 5 voltios y el diodo esté creado de 2 voltios, quiere decir que ese voltaje de 5 voltios se transformará en uno de 2 voltios en su salida. Pero vamos a ver cómo un ejemplo mejor explicado nos hará entender qué es un diodo Zener. Aquí también tengo un circuito previamente ya modificado, ¿verdad?, de lo que es un diodo Zener. Aquí lo vemos a continuación. Como dije, el símbolo está un poco desactualizado, pero cuando vemos su nombre acá nos dice que es un diodo Zener. Aquí vamos a esperar que salga el cuadrito, no sale, me dejó mal, pero bueno, este es el diodo Zener. Como le dije aquí, ¿verdad?, el diodo Zener simplemente actúa como regulador de voltaje o simplemente actúa como limitador de voltaje. Por lo general, ¿verdad?, al colocar el diodo, o digámoslo así, el diodo trabaja de dos maneras, de tres maneras, perdón: en paralelo, en serie, y trabaja también como un diodo convencional, un diodo rectificador, al polarizarlo de ánodo a cátodo, como se polariza el diodo rectificador. ¿Qué pasa cuando yo pongo el diodo en modo rectificador? Es decir, con su ánodo
con su ánodo y su cátodo polarizado como debería ser, ¿verdad? Al yo agregar la corriente, me actuaría igual, ¿verdad? Pero este sí tiene una variación, ya que aumenta el voltaje. ¿Por qué aumenta el voltaje? Porque cuando los diodos Zener son ya prefabricados con un voltaje específico. Es decir, hay diodos Zener que van desde 1 voltio hasta 100 voltios, depende del circuito donde nos vayan a ser aplicados. En este caso yo sí puedo variar el voltaje y lo puedo poner en el voltaje que yo quiera. Por lo menos en este caso voy a ponerlo en 4.2 para simplemente emular lo que sería la actuación de un diodo Zener en un circuito de carga, como expliqué anteriormente, ¿verdad? Yo agregar el diodo de 4.2 voltios, que es lo que realmente necesito para recibir una carga estable, me dice que lo aumentará su valor a 4.48 voltios. Quiere decir que este diodo Zener es de 4.2 a 4.48 voltios. Recuerden la diferencia del Zener al rectificador. El Zener está hecho para estar en polarización invertida, es decir, con su cátodo al positivo y su ánodo entregando el voltaje. ¿Qué pasa cuando yo coloco el diodo en polarización inversa, como debería ser, ¿verdad? En este caso ya lo transformé. Cuando lo coloco, ¿verdad?, me dice que de 5.2 voltios me está llegando solamente 1.2 voltios. ¿Por qué pasa esto? Al yo poner el diodo Zener en serie, ¿verdad?, el voltaje que está entrando se restará con el valor de Zener. ¿Qué quiere decir? Que al yo aplicar el Zener en serie, de 4.2 voltios, esos 4.2 voltios se le van a restar a los 5.2 voltios de entrada y solamente me entregará 1.2 voltios. No sé si me están entendiendo, pero es bastante sencillo. Cuando lo coloco en serie, ¿verdad?, él me va a entregar la resta del voltaje entrante, es decir, de 5.2 voltios. Si mi Zener prefabricado es de 4.2 voltios, o es de 5, o es de 3.2 voltios, o es de 2.2 voltios, yo ese voltaje se lo voy a restar en la entrada y me dará el voltaje final. En este caso mi diodo Zener es de 4.2 voltios y al restarle a los 5.2 voltios me da un total de 1.2 voltios. Esto solamente sucede cuando el diodo está en serie, ¿verdad? Pero las cosas cambian cuando el diodo se pone en posición paralela. Por lo general, esta es la configuración del diodo Zener. Necesita que su polo positivo esté aterrizado para así poder cumplir su función de regulador. El caso de serie me está cumpliendo la función de limitador de corriente, es decir, me está limitando la corriente del diodo a la corriente entrante, me está restando el voltaje del diodo al voltaje entrante, es decir, como dije anteriormente, los 5.2 voltios me está restando 4.2 voltios, que es el valor del Zener, y me está entregando 1.2 voltios. En paralelo, cuando su polo positivo está aterrizado, ¿verdad?, requiere, a juro, por decirlo así, tener una resistencia que respalde el voltaje que está pasando positivamente por su lado cátodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos a continuación. Si yo coloco un diodo en paralelo con su positivo a tierra, como vemos acá, este es el ánodo, ¿verdad? Cuando yo coloco el polo positivo a tierra, tierra es negativo, esta es la parte negativa de la línea, y lo coloco sin un voltaje, sin una resistencia, que me ayude a ese paso de corriente, cuando yo le aplico el voltaje positivo, el diodo sencillamente explotará. ¿Por qué pasa esto? Porque el diodo viene preconfigurado, ¿verdad?, a ser un limitador de corriente en serie, pero en paralelo, como está aterrizado, necesita a alguien que lo respalde. Puede ser una resistencia de 1K, de 100 ohmios, de 10 ohmios, de 1 ohmio, una resistencia que solamente ayude a que el voltaje positivo que está entrando por su cátodo,
no lo rompa al contacto, porque ya que tiene un polo aterrizado a tierra, por lo general la tierra es más grande que el positivo y explota hay ese choque de voltaje, porque él está dejando pasar el voltaje de ánodo, de cátodo a ánodo. Recuerden que lo deja pasar normalmente, y hay un quiebre acá en el medio del diodo y el diodo sufriría. Ahora vamos a ver qué sucede cuando se agrega una resistencia, ¿verdad? Vamos aquí rápidamente. Yo voy a agregar mi diodo en paralelo, pero cuando agrego una resistencia, en este caso de 10 ohmios, las cosas cambian, ¿verdad? Como vemos acá, el diodo actúa de manera normal y aquí me está regulando el voltaje. Quiere decir que de 5.2 voltios me está entregando los 4.2 voltios necesarios para yo tener la carga positiva de 42.3 miliamperes. Sería una carga adecuada, ¿verdad? Y evitaríamos temperaturas. Inclusive algo que quería agregar es que el diodo Zener no se usa mucho, ¿verdad? Yo también estuve investigando un poco más y ya voy a aclarar todo esto al final del video, pero sigamos aquí para no perdernos. Entonces vimos acá que al agregar la resistencia de 10 ohmios, el diodo sí funciona, ya que tiene a alguien de respaldo y me está limitando, regulando la corriente de 5.2 voltios a 4.23 voltios. Mi diodo es preconfigurado a 4.2 voltios, ya que el diodo Zener viene preconfigurado de una vez, y me está dejando llegar un voltaje de 4.23, que es lo requerido para tener una carga óptima. La resistencia puede crecer, ¿verdad? Puede variar, puede ser de 20 ohmios, puede ser de 25 ohmios, puede ser de 28 ohmios, 40 ohmios. El valor del diodo nunca cambiará, cambiará es el voltaje entregado al final del circuito. Como vemos acá, el diodo nunca cambia porque es un diodo preconfigurado con ese voltaje, pero cambia el voltaje de entrega en el circuito, como dije anteriormente. Si ponemos una resistencia de 20 ohmios, me está entregando un total de 4.18. Tal vez sería una carga lenta. Si yo agrego una resistencia de 10 ohmios, el voltaje entregado sería de 4.23, que sería la óptima. Ahora, si yo bajo la resistencia, ¿verdad? Si yo bajo la resistencia, vamos a ponerle acá ponerle de 5 ohmios, a ver qué pasa. El voltaje sería de 4.25 voltios al final de la entrega. Quiero aclarar esto, ¿verdad? El diodo Zener tiene tres funciones o tres formas de agregarlo: en serie, paralelo y como un rectificador normal, ya que al colocarlo de manera polarizada, ¿verdad? Con su ánodo al positivo y su cátodo al negativo, me haría la misma función que el diodo rectificador. Pero este sí es un diodo que deja entrar voltaje por su parte cátodo, es decir, que le gusta que le entren por el otro lado. Pero bueno, esto es lo importante de esto. El diodo Zener en paralelo trabajará de manera como regulador, en serie como limitador de voltaje, y polarizado trabajará como un diodo rectificador normal. Recuerden que siempre en paralelo se debe aplicar una resistencia antes de poder poner el diodo al circuito, porque ¿qué pasa? Si yo quito la resistencia, si yo quitase la resistencia y aplicaría la corriente, simplemente el diodo estallaría, ¿verdad? Ya que está aterrizado a tierra, y al pasar positivo directamente actuaría esos dos voltajes en el medio y el diodo colapsaría. Se deberá agregar una resistencia simplemente para que el voltaje positivo que está entrando por la otra línea me la coma esta resistencia que estoy poniendo acá, y así el diodo quedaría totalmente funcional. Este diodo, bueno, vamos al fin del video y explicaré todo completamente. Acá, bueno, ya vimos cómo funciona el diodo Zener.
en paralelo, en serie y como un rectificador normal. Ahora vamos con el cierre del video total. Muy bien, muchachos, conclusiones. Dijimos entonces que el diodo es un componente electrónico que circula carga en un solo sentido, como vemos acá en esta imagen, ¿verdad? Luego vemos los circuitos aparentes o cómo se realiza un circuito con un diodo rectificador. Recuerden que todos estos circuitos emulados son como si fuera la carga de un teléfono. Agregué los 5.2 voltios de entrada y simplemente estuve modificando el diodo para que al final de la carga me entregaran los 4.2 voltios necesarios para que tenga una carga óptima el teléfono. Vemos aquí el circuito del diodo rectificador. Vimos cómo funciona el diodo rectificador con una resistencia para evitar temperaturas, ¿verdad? Y así entregar una óptima carga, y aparte de eso evitar, como dije anteriormente, la temperatura y bueno, que la batería al final de esto sufra a futuro. Vimos también cómo un diodo rectificador actúa de manera no polarizada, es decir, tratando de cerrar la corriente. Dijimos que llegará a un punto de quiebre donde simplemente dejará ceder y esto puede traer complicaciones a la línea o simplemente afectar al consumidor. Y vimos lo que es el llamado diodo Zener, que se pueden usar de tres maneras, ¿verdad? En serie, paralelo y de manera normal, polarizado. Bueno, la conclusión es la siguiente. En el debate en el foro, ¿verdad? Estuvimos discutiendo que el diodo Zener es el que ayudaría a la carga falsa, pero en realidad yo también estuve un poco con una, digamos que con una información un poco no aclarada, debido a que donde yo estuve investigando la información decían que era un diodo Zener el que limitaba la carga, pero no es así. El diodo Zener se utiliza muy poco, ¿verdad? Y simplemente viene preconfigurado con un voltaje ya el requerido. Y estuve también investigando un poco más allá y me di cuenta que muchas veces en los planos esquemáticos, doy un ejemplo específico que es el de i9300 LC3 grande. Al yo buscar el plano esquemático y compararlo con la lista de partes, por lo general en un esquemático el diodo Zener se representa con la letra Z, ZD, indicando que es un diodo Zener. Pero cuando voy a la lista de partes y busco su nomenclatura, me dice que es un diodo TBS, quiere decir un diodo supresor de voltaje, ¿verdad? Ya en la práctica o en el video real veremos que es un diodo supresor de voltaje. Como dije al principio del video, tengo uno allí que encontré y vamos a ver su función. Volvamos aquí al caso. Recuerden que un diodo es un circuito sencillo, ¿verdad? Fácil de entender, fácil de interpretar. Este programa me ayuda mucho a yo poder emular mis circuitos y cómo quiero configurarlos, ¿verdad? A la hora antes de iniciar un proceso con un circuito real. Aunque sus símbolos estén un poco desactualizados, igual es funcional. Cabe destacar que esto lo hago para que todos aprendamos exactamente qué es un diodo y cuál es su función, ya que lo tendrán más claro y muchas veces podrán solventar fallas que tengan que ver con un diodo. A veces en la carga falsa un diodo puede estar en fuga y simplemente al cambiarlo el circuito actuaría de manera normal. Ya más adelante humildemente estaré entregando más información acerca de otros componentes y su utilización en el mundo de la electrónica. Gracias por la espera y bueno, espero que disfruten el siguiente video, que sé que les va a gustar, ya que es algo real y usaré 4 diodos y sus funcionamientos en cada uno de ellos y cómo entrega el voltaje en un circuito. Saludos, bendiciones y muchas gracias por ver este video. Compártanlo para que otras personas puedan tener información si están de acuerdo con ello, ya que su compartir sería de mi ayuda y bueno, se estaría gratificado porque sé que he hecho un buen trabajo. Saludos y bendiciones.